Lectura del día de hoy. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero, en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado para que, por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros, como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues, cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Esto es palabra de Dios. Evangelio del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Reflexión para nuestros días. 1. La ley no es suficiente, la fe nos libera. La primera lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas nos invita a reflexionar sobre la diferencia entre la ley y la fe. San Pablo nos recuerda que la ley por sí misma no puede salvarnos ni hacernos justos. Su propósito era mostrarnos el pecado, pero no podía darnos vida. La ley nos tiene como presos, limitados por nuestras fallas, hasta que llega la fe en Cristo. Con esta fe, ya no estamos bajo la tutela estricta de la ley, sino que vivimos bajo la gracia y la libertad que Jesús nos da. Esto es clave en el mundo actual. Muchas veces nos aferramos a reglas y normas, como si cumplirlas estrictamente fuera lo único que nos define como buenos o malos. En nuestras familias, trabajos o comunidades, pareciera que lo único que importa es seguir al pie de la letra ciertas reglas o expectativas. Sin embargo, Pablo nos recuerda que, si bien las normas son importantes para guiarnos, la verdadera transformación viene por la fe. Es por la fe que podemos ser realmente libres, porque nos conecta directamente con el amor de Dios, un amor que no se mide por reglas, sino por una relación viva con Él. En este sentido, nuestra sociedad muchas veces trata de dividirnos, por religión, raza, género o estatus social. Pero la carta de los Gálatas nos da un mensaje que rompe esas barreras. Todos somos uno en Cristo. No hay diferencias que valgan frente a nuestra identidad como hijos de Dios. Es un llamado a la unidad, a dejar de lado lo que nos separa y abrazar lo que nos une, sobre todo en un mundo que constantemente busca dividirnos. 2. La verdadera bendición está en escuchar y actuar. En el Evangelio de Lucas, vemos una escena interesante. Una mujer le grita a Jesús, reconociendo lo afortunada que fue la madre de Jesús al tenerlo como hijo. Pero Jesús responde algo más profundo: dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Este Evangelio nos desafía a pensar en qué es lo que realmente nos hace benditos. A veces, pensamos que la bendición viene solo por circunstancias externas: tener un buen trabajo, una familia estable, una vida tranquila. Pero Jesús nos recuerda que la verdadera bendición no se encuentra en lo que poseemos, sino en cómo vivimos. Y la clave está en escuchar la palabra de Dios y, más importante aún, ponerla en práctica. En nuestro día a día, muchas veces escuchamos consejos, reflexiones y mensajes de amor o solidaridad. Sin embargo, ¿cuántas veces nos detenemos a vivir eso que escuchamos? Hoy en día, con la cantidad de información que recibimos de redes sociales, noticias o incluso charlas motivacionales, es fácil sentirse inspirado por un momento, pero luego olvidarlo. Jesús nos llama a que la palabra de Dios no solo entre por nuestros oídos, sino que transforme nuestras acciones. En palabras más simples, no es solo escuchar, es actuar. 3. Un futuro de unidad y compromiso. Si unimos ambas lecturas, lo que se espera de nosotros y lo que podemos esperar hacia el futuro, es claro. Dios nos llama a una vida de fe activa. En un futuro, las divisiones que nos rodean,
ya sean sociales, políticas, económicas o religiosas, necesitan disolverse si realmente queremos vivir como hijos de Dios. Si seguimos atrapados en ver lo que nos divide, perdemos de vista lo esencial. Somos uno en Cristo. La visión hacia el futuro es una en la que la fe nos llevará a actuar de manera más comprometida, donde lo que escuchamos en la palabra de Dios se refleje en nuestras acciones diarias. En un mundo que cada vez está más conectado, pero a la vez más dividido, el mensaje de Pablo y Jesús es un recordatorio para nosotros hoy y en los años que vienen. La clave está en escuchar la palabra de Dios y vivirla plenamente, sin importar las diferencias externas. Lo que Jesús quiere de nosotros no es solo ser buenos oyentes, sino buenos discípulos, personas que toman su palabra y la transforman en acciones de amor, justicia y servicio. Si lo hacemos, podemos construir un futuro donde las barreras de odio y división se derrumban y vivimos de acuerdo con la verdadera libertad que Cristo nos ofrece. La pregunta que queda para nosotros es, ¿qué estamos haciendo hoy para escuchar y actuar?